presentamos Libre Encuentro. Libre Encuentro, un programa destinado al análisis, discusión y propuesta de soluciones a la problemática nacional. Con nosotros, Libre Encuentro. Esta semana termina con otro ingrato golpe a la cara de un pueblo que ve cada día más lejos la posibilidad de una salida pacífica a la crisis política más aguda que ha vivido Guatemala en su historia. La revolución democrática que estamos viviendo es irreversible y la consulta popular era una forma de liberar algo de la presión asfixiante que siente este pueblo a causa de una mafia llamada clase política que secuestró hace 8 años nuestro proceso democrático. La consulta popular era la expresión legal y cívica del clamor popular. Era la posibilidad de rescate de la indiscutible soberanía del pueblo. La consulta popular era un medio para iniciar la depuración de toda la sociedad guatemalteca. Si la clase política dominante no puede ver que sus argucias y continuos insultos a la dignidad ciudadana solo les cava una tumba política más grande, una vez más responsabilizamos en forma culposa de las consecuencias que tengan la desmedida necedad y ambición de esta acabada clase política. Qué poca autoridad moral y cuánto más despreciable se hace esta tribu política cuando habla de leyes y principios que jamás ha respetado. Qué poco respeto inspira esta tribu política cuando culpan a otros de provocar confrontación y anarquía, cuando han sido precisamente todos estos politicastros los que con su corrupción, su impunidad, su abuso y su descaro han logrado cada día más desprecio y menos respeto. Qué decepcionante es ver a esta clase política amparándose en la letra muerta de la ley, esa nuestra ley que jamás han respetado. Qué poca visión ha tenido la Corte de Constitucionalidad al aceptar el juego o ser cómplice de una mafia que ha logrado que los guatemaltecos creamos cada día menos en la ley y en nuestras instituciones democráticas. Esta noche reiteramos una vez más nuestra convicción democrática, nuestro respeto a la ley y a la convivencia pacífica de los pueblos. Eso sí, una democracia, una ley y una paz de toda la nación y para toda la nación. No las leyes y la democracia de una mafia minoritaria que ha secuestrado la esperanza y la ilusión de un pueblo que sigue vivo a pesar de ellos. Buenas noches y bienvenidos a Libre Encuentro. Hoy nos acompañan el licenciado José Carlos Acevedo, diputado independiente, el licenciado Luis Morales Chúa, subdirector de Prensa Libre, la licenciada Catalina Soberanis, diputada por la Democracia Cristiana, y el licenciado Mario David García, periodista. Licenciadas, señores, bienvenidos a Libre Encuentro. Tenemos obligadamente que empezar este programa diciendo que nos falló uno de los invitados que había ofrecido venir, que es el doctor Mario Solórzano, a quien lamentamos no poder tener acá sentado para esta discusión, y luego también obligado a iniciar esta discusión con el tema de la cancelación de la consulta popular por el Tribunal Supremo Electoral. Tal vez, licenciado Morales Chúa, usted como abogado y conocedor del tema, cuéntenos brevemente qué quiere decir, qué pasó con la consulta. Bueno, la Corte de Constitucional lo que dice es que, con base en que ya se había emitido una opinión consultiva el 20 de agosto, este tribunal había determinado que la consulta popular solo puede ser convocada por el órgano interesado en establecer cuál es la voluntad de la población en cuanto a ese mismo órgano, que el Congreso, si se trata de para conocer la renuncia de todos los diputados, dice,
el único que puede solicitar esa consulta popular es el propio Congreso. Las razones que hay doctrinales detrás de estos, según la Corte, es que un órgano no puede interferir en la vida del otro, de acuerdo a la Constitución de la República. Porque si el presidente pudiera disolver el Congreso mediante este procedimiento o renovarlo, el Congreso a su vez podría hacer lo mismo con el presidente. El Congreso llama a una consulta, dice el Tribunal Electoral que convoque una consulta para determinar si realmente hay que acortar el periodo del presidente porque este presidente no sirve, o porque el otro es muy bueno, o para prolongar su periodo porque es muy bueno. Y entonces sería que un órgano se convertiría, es decir, un órgano del Estado se convertiría en el más alto órgano de la nación, y por eso la Corte, y además explica que ya tal como se emitió en la opinión consultiva del 20 de agosto, ya había expresado este mismo criterio. Y por lo tanto, suspende provisionalmente la consulta, pero como le da 15 días a las partes para que evacúen la audiencia, es decir, tienen que pasar un memorial, presentar un memorial diciendo tal y tal costo, el razonamiento que tienen que hacer en torno a la resolución de la Corte. Entonces se supone que tienen que consultar al presidente de la República, es decir, le dan audiencia al presidente de la República, al Tribunal Supremo Electoral, al Congreso, etcétera. Y se supone que el Congreso va a tardar hasta el último día para responder. Es una suposición, por supuesto, pueden hacerlo antes. Y entonces se cumplirían. Se emitió con fecha 11 esa resolución, más 15 días serían 26, solo quedarían 2 días para lo siguiente. Falta ver también si alguien pide una vista pública del caso. Entonces tendría que fijar una vista pública. Después la Corte tiene que tomarse un determinado de días para resolver, pero tienen la facultad de dictar un acto para mejor resolver. Entonces se prolongaría y llegaríamos al 15, al 5 o al 10 de diciembre, y por supuesto la fecha del 28 ya pasó, o de manera que hay una realidad fáctica. El tribunal no puede hacer la consulta el día 28. Entonces, presionado por esta circunstancia, el Tribunal Supremo Electoral dijo, bueno, mejor la cancelamos. Porque hay otro asunto. Si cuando resuelva en definitiva la Corte de Constitucionalidad confirma su fallo en la misma forma en que está ahora, el Tribunal Supremo y sus magistrados en particular incurrirían en responsabilidad. Esta es la idea. Entonces el tribunal cancela todo, da orden a las juntas electorales departamentales que ya no muevan ni un dedo, porque no se puede, y suspende la consulta popular, de manera que la consulta popular en este momento está muerta y sepultada. O sea, las consecuencias pueden ser mucho más graves de lo que incluso estamos previendo. Licenciado García, ¿qué piensa usted de la situación política actual y la cancelación de la consulta popular que, a pesar de sus defectos, se presentaba como un inicio del rescate o una salida más o menos airosa para empezar a resolver la crisis política? Bien, habría que decir que es una monstruosidad. Realmente, en apelación del formalismo legal, se ha enterrado la soberanía popular y la democracia. Ninguno podrá hablar a partir de ahora, ni siquiera haciendo gala como los políticos tradicionales lo han hecho, de ese cinismo que hiere tanto al pueblo. Nadie a partir de ahora va a poder hablar de democracia o de soberanía popular. Imagínense usted, como en la buena, excelente síntesis que nos hacía el licenciado Morales, que el Tribunal Constitucional pueda decir que entonces un organismo pueda solicitar en consulta popular el desplazamiento o la eliminación de otro organismo. Eso es absurdo, porque en última instancia quien decide y debe decidir es el pueblo, es el único, es el soberano, es el Tribunal Supremo de una nación. De eso se trata una democracia. Todo lo demás es palabrería y manipulación asquerosa. De tal manera que creo que, como usted bien mencionaba, la consulta popular era más bien mala. Era, como dijo un prominente democristiano, era narcisista. El presidente no tenía nada que hacer ahí. Es el derecho del pueblo de revocar un mandato. Eso es sagrado, de eso se trata la democracia. Porque nosotros, como pueblo, como todos los que están en sus casas viéndonos esta noche, cuando van a emitir un voto, en el derecho de elegir también lleva el derecho de revocar ese mandato. Imagínese usted qué democracia sería aquella en la que por 5 segundos, 5 minutos, al pueblo se le permitiera elegir durante el día de elecciones y nunca más volver a ser soberano. El pueblo sigue siendo soberano. El pueblo, por razones prácticas, delega en sus representantes la representación justamente para la gestión gubernamental.
Pero eso no quiere decir que hay una delegación perpetua de soberanía. El pueblo sigue siendo soberano. El pueblo puede revocar mandatos. El sistema legal democrático tiene que garantizar la posibilidad de revocatoria de mandato del pueblo, porque de eso, insisto, se trata la democracia. Entonces, ante el pronunciamiento, el fallo de la Corte de Constitucionalidad, lo que uno puede percibir es que se ha enterrado la soberanía popular, se ha enterrado la democracia. Ellos son parte de la clase política que pesa muchísimo sobre el pueblo de Guatemala, y en el cambio que tendrá que darse, no sé cuándo, tendrá que darse, el proceso los sigue señores siendo... tendrán que irse también. Seguimos pensando que el proceso es irreversible y que va a ser Así cuestión de es. tiempo y costo. Licenciado Acevedo, usted es un digno representante de esa pesada clase política que este pueblo, aparentemente, y la consulta popular lo hubiera confirmado, está despreciando. Cuéntenos qué piensa usted de lo que está pasando y cuéntenos si se siente feliz o no de que haya sido cancelada la consulta popular. Bueno, vamos a ir por partes. En primer lugar, todas las estructuras, todos los pilares sobre los cuales se sustenta un Estado democrático, no solo Guatemala, llámese Alemania, llámese Estados Unidos, cualquiera, incluso lo que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas tiene una fuerte lucha sobre esto. Tiene pilares que sustentan una democracia. Es decir, en este sentido, uno de ellos es que debe haber un cierto sistema de pesos y contrapesos entre un organismo y otro, una entidad del Estado y el otro. Hay una fiscalización que debe haber continuamente una de ellas sobre las otras. Prueba de ello es las discusiones que hemos mantenido con el sector del Ejecutivo para ponernos de acuerdo en ciertas reformas a la Constitución, que era el tema básico del programa de hoy, creo que más adelante lo vamos a tocar. En este sentido, lo que se aplicó nada más es un peso y contrapeso de orden constitucional. Hay veces que una resolución de un tribunal máximo en esta materia le es favorable a un sector, entonces lo aplauden, pero le es desfavorable a otro sector, entonces lo censuran. Yo miraba, por ejemplo, un editorial en un matutino el día de hoy que decía que esta misma corte hace 2 semanas le estaban echando flores porque había revocado el amparo provisional que se había otorgado por la Corte Suprema de Justicia y ahora es objeto de acres censuras. Incluso el designado a la presidencia de la República por el Congreso, desde luego, para terminar el periodo de su antecesor, Serrano Elías, dijo que estaba de una cierta manera incitando, pues, ¿verdad?, que se iba a poner al frente de masas y todo eso. Yo creo que en ese sentido la pregunta sí se podría dirigir a él. Evidentemente él sí no se sintió muy feliz de la resolución, cosa que es rara, porque una persona verdaderamente demócrata, el otro yo es Ramiro de León, pues, ¿verdad?, cuando era procurador de los derechos humanos, aplaudía constantemente cualquier fallo de la Corte de Constitucionalidad, pero ahora como no le es de acuerdo a sus personales intereses y circunstancias, entonces lo censura. Y yo creo con toda franqueza de que Ramiro León Carpio sabía perfectamente que este iba a ser el resultado de cualquier acción de inconstitucionalidad que se intentara, incluso de los amparos, por la muy sencilla razón que todo el mundo, toda la ciudadanía sabe que es parte de la opinión consultiva de la misma Corte de Constitucionalidad del 20 de agosto, página 5, línea 11 para ser exactos. Entonces, como dice corrientemente en buen español, lotería cantada no es pagada. Ramiro León lo sabía y sabía las consecuencias. Va a ser interesante cómo se siguen desarrollando los eventos. Tal vez solo para la oportunidad, licenciada Soberana, y si que ya luego podamos abrir un poco la discusión, con todo el respeto que usted nos ha merecido siempre, licenciada, no podemos evitar preguntarle que los medios de comunicación, los analistas políticos, editorialistas, le echan o le dan un gran peso de responsabilidad a su partido, la Democracia Cristiana, por lo que está sucediendo en Guatemala. Los 5 años de un gobierno con un resultado desastroso para el país, luego otros 2 años y medio en el gobierno de Serrano, en el cual su partido jugó un papel protagónico en todo el manejo que hubo, que todos sabemos cómo terminó, y hoy en día en este proceso político, en esta revolución democrática que se quiere dar, pareciera ser que la Democracia Cristiana quiere evitar o quiere parar que realmente se dé este proceso de transición para lograr la depuración de los organismos del Estado y que terminemos con un sistema político más digno, más respetable y más apreciado por los guatemaltecos. Cuéntenos un poco qué está pasando con su partido y por qué la hemos visto a usted tan alejada en alguna medida de liderazgo del mismo, ya que yo sé que usted es una de las miembros más prominentes y más respetadas del partido, especialmente comparada con otros de los muchachos que forman el alto mando.
Pues yo creo que efectivamente ha habido una presencia muy importante de la democracia cristiana en la política nacional en los últimos años, empezando por su presencia en la Asamblea Nacional Constituyente, donde fuimos de alguna manera los artífices, conjuntamente con la Unión del Centro Nacional, de la creación de 3 instituciones que fueron fundamentales el 25 de mayo para salvar el orden democrático, como es la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral y la Procuraduría de los Derechos Humanos, como 3 entes separados de los otros organismos, de los 3 organismos del Estado, con un criterio independiente y que se pronunciarían sobre aspectos relativos a la legitimidad, por un lado, en el caso del Tribunal Supremo Electoral, al control constitucional por parte de la Corte de Constitucionalidad y a velar por el respeto a los derechos humanos. Y yo pienso que este aporte que hicimos los constituyentes es quizá uno de los elementos que mejor ha contribuido en este momento a no llevar al país a la anarquía y al caos. Todo lo bueno que hicieron en esa época sí lo han borrado con la otra mano, ¿verdad? Por todos los eventos que el pueblo conoce, que no tendríamos ni que repetir. Bueno, yo creo que efectivamente como institución hemos tenido fallas institucionales y fallas humanas en el ejercicio de gobierno, pero esa factura el pueblo la cobró en las elecciones. En las elecciones de 1990, el pueblo, en ejercicio de su soberanía, de alguna manera nos aplicó un voto de castigo sobre el cual hemos venido reflexionando, y producto de eso es también todo un planteamiento que la democracia cristiana tiene actualmente, no solamente para el reordenamiento institucional que consideramos necesario, dadas las circunstancias que el país enfrenta ahora, como también para dar un testimonio de rectificación, que también lo consideramos necesario, puesto que sí es evidente pues que el pueblo requiere de respuestas que le demuestren que la democracia no solamente es un medio para gobernar, sino que es un medio para vivir mejor. Esperaríamos que así fuera. Tal vez yo abriría la discusión ahora con la pregunta: ¿qué alternativas tenemos? ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, hay algunas cuestiones, porque cuando uno escucha un tan mesurado discurso, uno pensaría que son niños de primera comunión. Son precisamente los que vienen de haber dejado paupérrimo al pueblo. Es gente que robó y que no está en la cárcel. Esto, y el programa de hoy es vital porque hay mucha expectativa del pueblo, por lo menos para que se diga, se empiece a ventilar la verdad. El problema es que nosotros los guatemaltecos estamos hartos del discurso político mentiroso que encubre a los ladrones, que además ladrones que por el sistema legal jamás son llevados a las cárceles. Y esto lo tiene que saber doña Cata, lo tiene que saber el licenciado Acevedo, lo tiene que saber cuántos políticos están refundidos y enquistados en el Congreso. Tienen que saber, como lo sabe el pueblo, que no podemos continuar de esa manera porque es una burla permanente. Por ejemplo, apelar a que se establecieron o se instituyeron alguna serie de organismos, tales como la Corte de Constitucionalidad o la Procuraduría de Derechos Humanos, pues de alguna manera viene siendo paradójico y contrastante cuando uno ve cuán politizados fueron esos puestos y además cuán politizada ha sido la propia justicia. En este momento uno de los grandes problemas que tenemos los guatemaltecos es que no tenemos un sistema de justicia. La justicia está politizada la justicia común y está politizada la justicia constitucional. De esa manera uno empieza a percibir que los cambios que requiere Guatemala son cambios profundos. Pero por supuesto que cualquiera de estos jovencitos de primera comunión podría decir, ¿pero qué es profundo? Profundo es en la medida en que no deja parado a ningún organismo del Estado. El presidente Ramiro de León Carpio, por cierto que sin hacer una defensa oficiosa de él, yo me recuerdo que siendo, solo es en respeto de la verdad, él como Procurador de Derechos Humanos impugnó esa atrocidad de la Corte de Constitucionalidad que fue la resolución sobre el caso de Belice. Pero el presidente de León Carpio estaba empeñado en una campaña de depuración. Sin embargo, sigue con los mismos dentro del propio organismo ejecutivo.
Acabamos de ver un nombramiento del coronel Caballeros en aduanas, que es un prominente funcionario del régimen democristiano. Entonces uno, pues como que el problema fundamental de Guatemala empieza a ser de credibilidad, porque lo que no se dan cuenta los políticos es que emiten un discurso incluso mesurado, pero no se ponen a pensar qué piensa el pueblo, porque el pueblo ve una gran diferencia entre la verborrea, entre el discurso y los hechos concretos. Y el hecho concreto es que el pueblo está empobrecido. ¿Y cómo no va a estarlo? Imagínense que un congreso, que todos tenemos una muy clara idea de para qué sirve, nos cuesta como pueblo unos 400 millones de quetzales por periodo. Es un despilfarro. Los hospitales no tienen ni siquiera gasas para los heridos o para los enfermos. Las escuelas la educación está en la calle, pero no está en la calle por sí misma. Antes del programa, el licenciado Morales comentaba con mucha precisión el nivel de educación que se tenía hace 40, 50 años en Guatemala y que hemos visto desaparecer en el lapso corto de nuestras vidas. ¿Y eso por qué? Pues es por el manejo que se hizo de la gestión gubernamental por parte de los responsables. Habrá que preguntarle a cada uno de esos responsables cuán millonario es ahora. Millonario con el dinero expropiado al pueblo. Y eso es imperdonable. Esta gente, en lugar de estar haciendo política, licenciado, tienen que estar en la cárcel. Y eso lo sabe el pueblo. El día que miremos hacer eso, a Serrano y a toda esa mara de políticos en la cárcel, en ese momento podremos los guatemaltecos empezar a pensar de que tenemos derecho a pensar en el futuro y podemos tener y desarrollar la esperanza. Licenciado Savedo, ¿qué piensa usted de eso? Bueno, yo podría decir realmente dos cosas sin ánimo de molestar, porque me recuerda cuando yo escuchaba el discurso político de Mario David cuando fue candidato a la Central Auténtica Nacionalista a la presidencia de la República. Si mal no me recuerdo, creo que fueron 10 candidatos, creo que Mario David quedó en séptimo o octavo lugar, ya no me recuerdo. Lo importante del caso es de que el discurso sigue siendo el mismo, pues repetitivo. Puede que tenga razón en el fondo, ¿verdad? Pero para eso están los tribunales de justicia, a los cuales también ahorita me recordaba Mario David cuando precisamente fue acusado de rebelión. Yo no lo interrumpí, Mario David, por favor. Por favor, las reglas de educación, las reglas urbanas de moralidad que hablaba Luis Recasén Siches, guatemalteco, por cierto, y los cuales estudiamos todos los de derecho, que usted creo que en una época estudió leyes, ¿verdad? No sé por qué ya no continuó. Pero en fin, las reglas, los tratos de urbanos. Tal vez sería bueno, licenciado, que reiteremos que este es un programa de debate, sí, y la idea no es que cada uno haga un discurso político, sino que empecemos a discutir. Usted me preguntó la opinión, pero sí, vamos a empezar así, digamos, de que a Mario David le dejó exactamente 8 minutos y centavos, pues entonces por lo menos usted me preguntó mi opinión. Yo me recordé cuando le estaban tomando su declaración indagatoria, cuando estaba acusado de rebelión y otros delitos, yo estaba ahí presente, ayudándolo, desde luego. Pero en ese tiempo se había justicia, pues, porque se le indagó y salió inmediatamente en libertad simple, lo cual, pues, me agradó muchísimo, porque sé que es un ciudadano que tiene altos dotes morales y tiene mucha altura cívica, pero realmente debería ser un poco más consecuente. Usted me preguntó y yo le estoy contestando esto, porque ese discurso agresivo no es lo que necesita ya una sociedad que está sumamente confrontada. Hoy, por ejemplo, estamos cumpliendo 33 años de que se inició el movimiento el 13 de noviembre de 1963. Entonces, esta sociedad ya no puede confrontarse más. Ahora, fíjese, licenciado, que ya parece coro eso de que están ustedes, algunos de los políticos tradicionales, acusándonos a otros de empezar a usar un discurso agresivo. Yo le preguntaría, ¿y qué de la agresividad con la que durante 8 años, usted en parte de esos 8 años y ese otro gran grupo de políticos han realmente destruido las esperanzas y la ilusión de los guatemaltecos en su proceso democrático, en la esperanza de un futuro mejor, en que haya justicia e igualdad ante la ley de parte de todos? ¿Y qué de esa agresividad? Ha sido virulenta, ha sido abusiva, ha sido descarada. Claro, ustedes ahora que están viendo realmente que el pueblo ya se dio cuenta de esa verdad, que el pueblo está a punto de volteárseles, ahora ustedes empiezan a hablar de ser mesurados y atacar un discurso agresivo. ¿No hay una contradicción grotesca ahí, licenciado? Bueno, vamos a ir por partes, porque usted hizo una prédica, hizo un discurso muy similar al de Mario David García. Espero que no haya habido una concertación previa al programa. Digamos que es la voz del pueblo, ¿verdad? La suya. Si hubiera sido la voz del pueblo, la suya, usted hubiera sido presidente de la República en el 85. Eso sin que le quepa la menor duda.
Porque los derechos humanos dice claramente que el pueblo se manifiesta no a través de gritos y autodenominados líderes, sino a través del proceso democrático en votación, sufragio universal, libre y directo. Eso lo sabemos todos, no hay necesidad de repetirlo. Pero vamos a ir por partes, porque el discurso suyo político pues es el mismo de todos los programas, entonces no lo voy a comentar. Pero respecto a la pregunta que usted dice, no hay necesidad que esta sociedad se siga confrontando y no es que venga de ahora. Por ejemplo, el régimen anterior está de opositor a la democracia cristiana. Ahora yo miro, analizo el trabajo político que ellos hacen. Ese es problema, nada más de cuando se analizan las cosas. Pero si confrontación quisiera, le voy a poner un ejemplo de la pugna que hay entre el organismo legislativo y el ejecutivo. Porque nosotros ayer continuamos, no obstante tener pleno conocimiento de la resolución de la Corte de Constitucionalidad que suspende la consulta popular, expediente 544-93, seguimos nosotros encontrando los mecanismos y los puntos de confluencia con el sector del organismo ejecutivo para ver las reformas que se puedan hacer a la Constitución Política de la República y los artículos transitorios para que se produzca una renovación completa de las autoridades del Estado. Pensemos un poco esa discusión o esas reuniones que se están dando entre el Ejecutivo y el Legislativo, y tal vez acá el licenciado Morales Chua podría analizar ese punto, y es la Iglesia. Se toma un liderazgo pedido o no por el pueblo y llama al Ejecutivo y al Legislativo a platicar. No, en alguna medida ponen aprietos al Ejecutivo, que lo que estaba empujando en todo caso era la consulta popular, pero al llamado de la Iglesia pues se siente obligada a sentarse con el Legislativo para por lo menos hablar un poco del tema. Bueno, les digo, a mí me habría gustado la consulta popular. Esto de la revocatoria del mandato, yo lo planteé hace algún tiempo ya en una serie de escritos para que quedara de alguna manera incorporada a la legislación de Guatemala, porque como no está, entonces pues, no se está usando bien. Pero dice la Constitución, y todas las constituciones anteriores, y todas las constituciones del mundo dicen, la soberanía radica en el pueblo, quien para su ejercicio lo delega en los organismos ejecutivo, legislativo y judicial. Es una especie de contrato de mandato. En los contratos de mandato hay un sujeto que es el mandante, el pueblo, y otro sujeto que es el mandatario, el que recibe ese mandato. En el momento que el pueblo considere que estos organismos no están cumpliendo bien con esa tarea que se le ha otorgado, él debe estar en capacidad de revocarlo. Decir, señores, ustedes no están cumpliendo bien el mandato que les hemos dado, devuélvanlo y se lo vamos a entregar a otra persona. Por eso la consulta popular a mí me parecía un ejercicio democrático y además que estaba enmarcado dentro de la ley, según mi criterio, y resulta que no se puede, es decir, ha sido triturado, y como decimos nosotros, la voluntad, el derecho del pueblo a expresarse ha quedado apresado en las redes de un mecanismo legal. Pero entonces, efectivamente, usted ha dicho bien que cuando interviene a la Iglesia con su enorme prestigio y su enorme peso, que representa el 80% de la población, el presidente se ve algo así como acorralado y dice, bueno, ¿qué hubiera pasado si el presidente dice no a la Iglesia? Entonces se le viene el mundo encima. Entonces, bueno, es la Iglesia, dice él, y yo no podía realmente desoír un llamado a la Iglesia. El asunto está en que no sabemos en realidad cómo fue que la Iglesia comenzó a intervenir en esto. Se ha dicho que el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Gerardo Flores, pronunció un discurso en un departamento diciendo que él vería con buenos ojos que esta agitación que lleva ya 6 meses terminara y que se abriera cauce a una etapa de diálogo. Y entonces los diputados cogieron en el aire este mensaje y a través de justamente de unos elementos de prensa, según me han dicho, ellos mandaron a decir que querían un contacto con el Ejecutivo para que se hiciera comenzar este diálogo. Y entonces, efectivamente, ahí fue donde comenzó a perderse el proyecto de la consulta popular, porque ya se le presentó tanto al organismo ejecutivo como a la opinión pública otras posibilidades. Y había esta posibilidad de diálogo fue creciendo y creciendo a tal punto que ahora forma una verdadera estructura. No es que nada más que estén platicando unos políticos, sino que está la Iglesia con sus 16 obispos, está una comisión de juristas nombrada por el Ejecutivo, formada por 4 abogados, hay una comisión de juristas nombrada por el Congreso de la República
y ahora últimamente se incorporó una comisión técnica a que trabaja Don Orem, integrada por los abogados Aycinena, etc. Ahora, lo peligroso de todo esto es que incluso la iglesia puede salir quemada al estar tratando de lograr acuerdos entre sectores donde especialmente uno jamás ha respetado acuerdos, ni muchos valores, ni muchos principios. Tal vez, licenciada Soberanis, usted, cuéntenos un poco, usted siempre ha tenido un discurso muy mesurado, como lo mencionó el licenciado García, sin embargo, sí, el pueblo se mira ante una clase política que ha dominado durante casi la última década en nuestro país, una minoría, por cierto, la cual tiene derecho de antejuicio, son los que han hecho las leyes que hoy demuestran que en buena medida protege a los corruptos, evita que el pueblo ejerza esa soberanía que nadie debe irrespetar y que en este caso está siendo pisoteada y violada. Y sin embargo, está protegida esa clase política, está blindada. No hay posibilidad de que el pueblo ejerza su soberanía. Y encima tienen derecho de antejuicio, además de otro montón de privilegios. Cuéntenos usted como política, en un momento dado, queriendo hacer algo bueno por el pueblo, ¿qué le sugeriría para lograr romper esa caparazón tan terrible que tenemos encima? Pues yo pienso que es una estructura de privilegios, una estructura en que cada sector está garantizado por una especie de fuero especial. Entonces, por ejemplo, ha habido toda una política en la cual anteriormente pues había una sobreprotección de ciertos sectores. El fuero militar es una situación también, existe el fuero de prensa, en fin, lo que pienso yo es que sí, todos los sectores tendríamos que arribar a una decisión de renunciar a privilegios que hayamos disfrutado, se puede decir, ilegítimamente, desde el punto de vista de que eso nos pone en posición diferente al resto del ciudadano, pero que al mismo tiempo, como sucede por ejemplo con el caso del fuero de prensa, eso no significa que no exista cierta especialización que se da en la... No existe ningún fuero de prensa, pues. Tanto que si un periodista incurre en un hecho delictuoso, se lo llevan a los tribunales y generalmente los periodistas salen condenados. Yo conozco muy pocos casos en los cuales los periodistas hayan salido indemnes de un juicio de imprenta. Generalmente a todo el mundo le puedo citar casos. El diario Flash de hoy, una demanda de los señores Alejos contra Montenegro Sierra y lo condenaron. Y hay un montón. O sea que nosotros sí realmente estamos con ciertas limitaciones. Yo creo que el problema, y disculpe la que interrumpe, pero como usted realmente me puedo seguir. ¿Sí? Claro que sí. El problema se origina en una legislación que propicia la corrupción abiertamente y que hasta hace algún tiempo la población no había descubierto. Fíjese, ¿cuáles son las cosas que todo el mundo reclama? En primer lugar, la falta de eficacia del antejuicio. ¿Y quiénes crearon la forma como el antejuicio está ahorita? Pues los constituyentes del 84-85. Y que yo tengo ahí una lista que resulta que en 35 años, ni un solo caso de antejuicio en el Congreso Progresor. Y al estudiar realmente la doctrina y los textos legales de varios países, me encuentro con que Guatemala es el único país donde el antejuicio es una protección generosa, en realidad es una preeminencia preprocesal que se les da, pero en la mayoría de países solo el antejuicio se contempla nada más para los magistrados, para mostrar a los tribunales de justicia, para evitar que el antejuicio impida los procesos. Pero casi en ningún país hay antejuicio para los diputados y un montón. Fíjense, aquí hay en cambio para todo el mundo. Hay para los diputados, hay para los presidentes de los organismos del Estado, hay para los viceministros, hay para los directores generales, hay para los alcaldes, hay para un montón de gente. En realidad, lo difícil ahora es encontrar realmente qué funcionario importante no disfruta de antejuicio. Y eso es lo que ha pasado. El caso de los presidentes, por ejemplo. Salen después de estar 5 años en la presidencia de la República y que ahora el mecanismo se organizó de tal manera, está de tal manera tan aceitado, que salen directamente a ser 5 años miembros del Parlamento Centroamericano. Con derecho a antejuicio. Con derecho a antejuicio. Exactamente, eso es lo que yo Entonces, quería por eso plantear. es que no se persigue, no se puede perseguir a la gente. Hay una cuestión que es muy importante, licenciado Morales, y es que cuando se habla de fueros,
el periodista tiene una posibilidad de ser juzgado en un juicio de imprenta por su trabajo, pero no si comete un crimen, no si comete un asesinato, como hemos visto, o los grandes robos o los grandes delitos que ha evitado ser presentados ante tribunal competente para los diputados. Y esto, licenciado Gutiérrez, es muy importante, porque el peor problema que tiene Guatemala en este momento es la confusión. Cuando usted mira que los diputados se ponen a hacer reformas a la Constitución que son ilegítimos porque su mandato en este momento es espurio, porque están siendo rechazados por el pueblo. Cuando usted ve que hay negociaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo que no son partes, porque el problema es del pueblo con la clase política. Cuando usted mira incluso argumentos irracionales o incongruentes como los del licenciado Acevedo, expuestos con toda tranquilidad. No, un momentito, fíjense que todo esto se originó porque Catalina está... No, pero permítame, le puedo solo en relación, porque el problema fundamental, incluso de programas como Libre Encuentro, los medios de comunicación, en este momento, es dar claridad. Pero no se puede decir, bueno, el pueblo es el que va a elegir, como decía el licenciado Acevedo, y luego, a la vuelta de la esquina, en tanto les beneficia a ellos, aplaudir la anulación o la suspensión de una consulta popular que por lo menos hubiera permitido al pueblo sacar bajo un sistema un poco alambicado, a los señores diputados titulares. Bien, pero yo creo que nos hemos desviado del tema que estaba planteando el licenciado Gutiérrez, que es los privilegios. Cuando yo me refería a que existen fueros especiales, no quería decir que no deban existir, licenciado Morales, sino que reconozco que deben ser reducido el número de funcionarios que por la naturaleza de su trabajo o de su función política deban disfrutar de este privilegio y que se debe cambiar el sistema de tal manera que no constituya, como usted bien señalaba, un verdadero escudo de protección, no de inmunidad, sino de impunidad. Yo pienso que hay necesidad de hacer esos cambios y creo que en ese sentido es que se están planteando dentro de las reformas el cambio del derecho de antejuicio. Si me permite, ¿le podría explicar en qué consisten esas reformas? No, fíjese que ese sí no es el tema, porque yo soy de los que cree y sería irrisorio el que en el poco tiempo que tenemos acá empecemos a hablar de reformas ilegítimas que el pueblo nunca pidió y las cuales están haciendo como una medida no de convicción por mejorar el sistema político, sino simplemente por salvar su desprestigiado pellejo. Y fíjese que eso sí es la verdad. Si estas reformas ustedes en todo caso las hubieran propuesto hace 2 años y medio, cuando empezaron su periodo como diputados, tal vez hubieran sido respetadas, pero no hoy cuando ya el pueblo los está echando a escobazos o a punto de echarlos a escobazos. Y aquí no estamos... Fíjese, no partamos de un supuesto. Ok, usted dijo que el Congreso y los representantes eran espurios, ¿verdad? Y usted habla de un mandato ilegítimo. Entonces partamos de un supuesto. Pues, usted ya hizo un conteo. ¿Cuántos guatemaltecos piensan eso? No, a Ramiro de León Carpio como presidente. Entonces, ya lo he dicho 3 veces. Ustedes, entonces lleguemos a la fácil conclusión, siguiendo las premisas de ustedes, que Ramiro de León Carpio es espurio e ilegítimo, Arturo Gelbrugger es espurio e ilegítimo, también el Procurador de los Derechos Humanos es espurio e ilegítimo. No, hombre, por favor, planteemos tesis serias al pueblo de Guatemala. Mire, ni porque pidiera de rodillas, por favor, podríamos estar de acuerdo. El problema que usted tiene que comprender... La resolución de la Corte Constitucional, no la estoy ni aplaudiendo ni poniéndome a llorar. Y ahí es donde usted, el problema es que usa la mentira como método de diálogo. ¿O me ha visto usted que ande aplaudiendo de alguna determinada manera? No, lo que yo quiero hacer es que seamos las cosas serias y las pongamos también en su lugar. Y tengan mucho cuidado con los argumentos que ustedes utilizan, porque ahora resulta que Ramiro de León es espurio, pues que el Brugger es espurio, Jorge Mario García Laguardia es espurio. Cuando un diputado ha tenido la trayectoria en tan breve tiempo, tan florida como la suya, usted tendría la obligación de ponerse a pensar en una tribuna como esta, ¿qué puede pensar el pueblo? Porque yo le digo que muchos políticos han logrado en muy poco tiempo concentrar repugnancia popular. Habría que por lo menos ponerse a pensar si un político, en su actitud de político, está ya en ese poco placentera posición. Y esto para ser un poquito más cauto y prudente en lo que se diga. Porque lo que hemos dicho los que no somos políticos en esta noche es básicamente
que el pueblo está repudiando la política tradicional. De la cual usted participó como candidato Mire, a la presidencia. Ese no es el tema, pero yo tendría una muy buena explicación. Por supuesto que yo fui candidato a la presidencia, no saqué esas puntuaciones que usted dadivosamente me otorga, pero ese no es el tema. Sin embargo, le digo que fue precisamente porque en programas de televisión o en el ejercicio de la prensa, uno concentra y acumula frustraciones de ver que los protagonistas son tan descalificados. Y en un momento dado uno dice, bueno, si los políticos, que son los que supuestamente hacen, no hacen, a ver cómo me va a mí tratando de hacer. Y le cuento que hay grandes y ejemplares personajes que no han podido detenerse ante esta posibilidad, como por ejemplo don José Ortega y Gasset. Él era fundamentalmente un periodista. Sin embargo, en un momento dado, por esa desesperación acumulada de ver que los que hacen no hacen, o más bien deshacen, decidió hacerse beligerante y fue electo un representante en las Cortes españolas. Así que esos argumentos son un poco triviales, banales y un poco resobados. Claro, pero usted está hablando de un humanista, ¿no? Fíjese, licenciado Acevedo, que cuando uno lo oye hablar a usted, yo hace poco decía en un foro que estaba haciendo un examen de conciencia y tratando de ver si a lo mejor estos personajes que como usted, Lobo Dubón y otros tantos que están siendo protagonistas principales de esta desgracia nacional, a lo mejor no son tan malos y uno está viendo cosas que no son. Sin embargo, cuando uno analiza, observa, ve, etcétera, etcétera, y se da cuenta de cómo actúan, cómo hablan, la demagogia, la mentira, la manipulación, es increíble, es increíble el sentimiento que generan en los que queremos hacer cosas buenas para Guatemala, o imagínese el sentimiento que generan ustedes en la población en general cuando lo oyen hablar a usted con esa tranquilidad, pues aquí no pasa nada, tratando de defender por sobre todo el status quo que ha llevado a la desgracia nacional este país, etcétera, etcétera. ¿No cree usted que este proceso es irreversible y que con consulta popular o sin consulta popular al final el pueblo va a pasar la factura a todo lo que han hecho? Como decía la licenciada Soberanis, que le pasó la factura en las elecciones pasadas a la democracia cristiana. ¿Usted no cree, como una vez lo dijo acá mismo, si no estoy mal, de que la historia ya los había rebasado a ustedes, a la clase política actual, y que de aquí se venía una revolución, ojalá pacífica, pero por sobre todo democrática? Exactamente, ahí estamos totalmente de acuerdo, porque en esa oportunidad nosotros recordamos que han habido acontecimientos de orden internacional, es decir, desplome del socialismo, la caída del muro de Berlín, la globalización económica, etcétera, que nos agarró a nosotros demasiado de sorpresa y de cierta manera con crisis de todo el orden, porque hay crisis social, económica, política, que es la que estamos viviendo. Y en ese sentido, la idea que tenemos nosotros ahorita al plantear las reformas precisamente a la Constitución es buscar los mecanismos para que la estructura política del país pueda ser renovada en una orden de borrón y cuenta nueva. Pero ustedes son los más descalificados guatemaltecos para venir a hablar de una reforma política, cuando en todo caso el sistema fue destruido por la actual clase política. Mire, usted me preguntó una cosa, pero aparte de eso está enjuiciando ya propiamente ciertas actitudes, porque mire, tiene que tener mucho cuidado con sus premisas, Dionisio, es que a veces me confunde porque el diálogo de ustedes es similar y el discurso es casi idéntico, disculpe, sí. Mire, lo que sucede es que usted me está haciendo una pregunta sobre la premisa de que es una opinión descalificada, entonces ya no tendría objeto que yo se lo contestara, pero aún su premisa es falsa, Pero aún partiendo del supuesto de lo que estamos haciendo, yo quiero decirle de que la idea es precisamente de que todas las autoridades políticas se vayan y van a ejercer ya mandatos con nuevos parámetros nada más, nuevos parámetros de referencia, para que haya precisamente una renovación que trate, por lo menos, de actualizar el sistema político guatemalteco en las corrientes actuales. Y le digo que trate porque lo que se está haciendo ahorita bajo crisis y bajo presión no podrá hacerse de manera definitiva. Es decir, ya con un nuevo Congreso, un presidente legítimamente electo y todas las demás autoridades ya funcionando, entonces sí podría hacerse la convocatoria a la constituyente legitimada según el punto de vista de muchos, y yo lo comparto,
para que se hagan todas las Lo reformas. comparte, pero no lo respeta, que tal vez es lo peor de todo. No, es que cabal me quería interrumpir cuando yo le iba a decir que la constituyente tiene que hacer las reformas a las estructuras sociales y económicas. Es que es la parte que a usted no le gusta. Tal vez por eso ya la interrupción suya en ese sentido, para no tocar el tema de las reformas. No soy adivino para saber que eso lo iba a tocar, pero créanme que, No, es que podríamos discutir mucho del tema. No solo le quería hacer una aclaración. Como hay varios invitados La acá, licenciado, tiene que a tocar mí me las gustaría... estructuras sociales y económicas. Por eso es que no me extraña que ahorita en este momento me esté interrumpiendo, que es la parte que a usted no le gusta. Las una vez reformas más, sociales en licenciado, este país. usted regresa a usar esa demagogia que ya nadie respeta. Yo creo que si Es yo un estoy, punto de si yo vista. estoy en Créanos. un lugar como este... Salga, hable en la Ustedes calle. son abanderados de la libre emisión del pensamiento y son los primeros en no respetarla, pues. En fin, Mira, ahí dejemos cada las vez que viene cosas, usted pues. yo pido que hagan conteo de cuánto habla y normalmente sale ganador. O sea que no regrese otra vez con la mentira y la demagogia, hacerle licenciado, propaganda a los rubios. porque usted es increíble, verdaderamente, ¿verdad? Yo, Es un tanque. el día que usted me terminó de impresionar fue cuando lo sacaron en una caricatura, creo que fue de Prensa Libre, precisamente bailando Sí, ballet lo como subalterno de rodil, cabalmente, ¿verdad? Que le pagan sueldo, me parece, de la Corte Sí, Suprema de así Justicia. es, también. Pero mire, La este misma país caricatura realmente, salió en ese día a mí me Prensa demostró Libre. de que en este país está mucho por verse todavía. Y ojalá sorpresas como ¿No ha esa visto que las sigan caricaturas saliendo. suyas? No, fíjese que No, últimamente, pero dice en Prensa Libre, dice que Ah. parece que usted se mantiene olfateando a saber qué. Eso lo dijo Prensa Libre, pues no sé. Ha de ser El diputado licenciado para no acercarme a Gutiérrez, ellos. una de las Columnista. cuestiones que es importante en esto es justamente aportar en luz, porque el problema con estas chamuscas es que el pueblo ya los conoce y uno tiene, por mejores recursos que pueda tener, ventaja estamos en las las tiene mismas muy condiciones, disminuido donde usted respecto a también ya es ellos, conocido. porque son realmente de una magnitud de cinismo que ha provocado justamente la reacción popular que ha provocado. Pero una cuestión interesante a propósito de lo que usted mencionaba era, esto es irreversible. Y yo creo que es bien interesante centrar la conversación por esto, porque fíjese que usted cuando afirmaba esto, que yo comparto plenamente, fuera de cualquier elaboración dostoyevskana de concertación, porque ellos como lo concertan todo, creen que todo es así, ¿verdad? No creen en el orden espontáneo, y más aún en la conciencia ciudadana, que es lo más importante. Lo que tiene arrinconada a la clase política es la conciencia ciudadana, porque si es irreversible esta situación es por la conciencia ciudadana, de que ya no podemos más, ya no queremos ver emerger otra clase de políticos con otra mentalidad y otra forma de expresión y otra forma de actuación. Los actuales ya no, y ese es un problema grave. Ese es un problema grave porque cuando usted mira en la aportación de Niebla, lo que miramos es que los diputados se ponen a tratar de hacer algo para quedarse en sus escaños, se ponen a hacer reformas constitucionales. De repente sale de ahí un listo y dice, no, convoquemos a una constituyente. Y uno se pregunta, bueno, ¿con qué candidatos? ¿Postulados por quiénes? Para que sigamos en lo mismo y prolonguemos indefinidamente esta crisis. De ahí que uno empieza a admirar a gente como Fujimori en el Perú, porque con todo lo drástico que fue, hizo una especie de cirugía para extirpar toda la clase política. Y hoy hay una clase política emergente, hay una nueva constitución que representa el sentimiento y la recuperación, el ánimo de recuperación del pueblo peruano, y en última instancia es un nuevo comenzar. Por supuesto que eso tiene que ir acompañado con la persecución de Alan García Pérez, quien ya se está cambiando de nacionalidad, se está haciendo colombiano. Yo pensaría que eso estaría interesante y que Serrano se hiciera panameño y tal vez México quiere recibir a hacer eso. Pero ahí empezaríamos nosotros los guatemaltecos a caminar con tierra firme. Mientras tenemos estas discusiones de que si hay asamblea constituyente, de que si aquellos hacen las reformas constitucionales, es pura basura, pura pérdida de tiempo, porque lo que quiere Guatemala es una nueva forma de ver la gestión pública. Además, nuestros problemas son serios. Cualquier guatemalteco, pues salimos aquí, a los mismos camarógrafos les podemos pensar qué piensan de la clase política y también les podemos pedir que nos digan qué piensan de la violencia. La violencia está intolerable, ya es invivible el país, y es invivible también por el robo de la madera y el narcotráfico y tanto otro problema que mientras tengamos esta clase política que tenemos, no vamos a poder solucionar. Si la crisis política sigue y la clase política sigue cerrándole puertas para liberar presión y oxígeno al pueblo guatemalteco, licenciado Morales, ¿la resistencia pacífica será la que va quedando como última alternativa? Bien, mire, yo creo que
que no se ha agotado todavía los procedimientos para lograr el objetivo final que perseguía la consulta popular. Yo era partidario de la consulta popular, como decía, porque sería un ejercicio democrático. No, rescatar el mandato. Pero como no se puede, ya eso está terminado, hay otros procedimientos para lograr lo mismo. Lo que sucede es que en verdad yo no veo el ambiente en Guatemala como para buscar los otros caminos, porque en el fallo de la Corte Constitucional dice, ¿me permitís tu...? Gracias, don Gil. Dice realmente que cuando uno dice una decisión del Congreso que acuerde la renuncia de todos los diputados titulares constituye una acción política de especial trascendencia enmarcada dentro del texto constitucional. De esta razón, a iniciativa del propio Congreso, debe hacerse la consulta, etcétera, etcétera. Yo realmente creo que el Congreso, una vez que le han tirado esta pelota, y realmente si de veras quiere realmente cambiar de imagen y todo, el Congreso debe decir, bueno, realmente con base en eso, que yo supongo que se va a reiterar, bueno, el Congreso de la República, para satisfacción del pueblo de Guatemala, hace suya la convocatoria del presidente de la República y solicita realmente al Tribunal Supremo Electoral que haga la consulta popular para dentro de 15 días, o para dentro de un mes, o lo que sea, porque habría que hacer eso, licenciada Soberano, y de veras, y yo lo digo porque si no se encuentra alguna forma de resolver este tipo de cosas, efectivamente pueden producirse acontecimientos de imprevistas consecuencias en Guatemala que todos los sentimos bastante cerca. Es decir, los periodistas sobre todo vemos que hay repito la frase, es una caldera realmente que está inflando por la presión que existe. A mí me gustaría realmente conocer la opinión suya, qué posibilidad hay que el Congreso de veras se sintiera realmente tocado por esta misma frase que tiene en la resolución de la Corte, y ustedes, por ejemplo, pudieran pedir la consulta al Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué es la opinión suya? Bueno, en la sesión de septiembre, precisamente aquella caldeada sesión en la que 70 diputados pretendían expulsar a 16, se planteó precisamente con base en el dictamen de la Corte de Constitucionalidad una iniciativa del Congreso para someter el Congreso a la consulta popular, o sea, seguir el procedimiento que la Corte de Constitucional. Únicamente 23 diputados mocionamos por esta iniciativa y no fue aprobada, porque el grupo que insistía en hacer una depuración selectiva, pues no solamente se negó a optar por esta posición que la Corte de Constitucionalidad había dictaminado, sino que ese día mismo se tomó la directiva del Congreso en una actitud de facto. Pero yo quisiera aprovechar lo que señalaba el licenciado Morales Chua sobre yo pienso que el pueblo lo que tiene que saber es cuáles son sus salidas, porque todos estamos de acuerdo con diferentes perspectivas en que la situación es una situación crítica y en que hay necesidad de un cambio, pero hay dos opciones. Una es de facto, que puede ser un golpe de Estado o una insurrección, así de claro, y la otra salida es una salida, digamos, jurídica, ya sea que los órganos jurisdiccionales lo establezcan mediante lo que está sucediendo con la Corte de Constitucionalidad, o bien un acuerdo para cambiar las leyes que en este momento podrían dificultar el que haya una salida. Parte de ese acuerdo tendría que ser cambio de caras también. La tesis del Congreso, ahora unitaria, porque partimos de esas dos posiciones opuestas, la nuestra, que era que acatáramos el dictamen de la Corte de Constitucionalidad, y la de los 70 que querían que solo se fueran 16. Entonces, finalmente, hubo un consenso y un acuerdo dentro del propio Congreso, acordando que el mecanismo que aceptaríamos todos es que se adelantasen las elecciones para que sea el pueblo el que cambie esas caras y no ni arbitrariamente, ni simplemente sustituyendo a los titulares por los suplentes. Esa es la fórmula que hoy por hoy sustenta el Congreso de la República, y entiendo que en este momento también el organismo ejecutivo considera que puede tener viabilidad esta fórmula. Es la misma historia, ¿verdad? Yo me lleno de inquietud cuando escucho el reconocimiento tan claro de que estamos en una crisis. Si están tan conscientes de la crisis, ¿por qué no se van? Si la crisis está formada por ellos. El otro día vi, por unos instantes, la declaración del secretario general de Democracia Cristiana, el señor Cabrera, y decía que estábamos en una situación muy difícil y que la situación era imprevisible. Pero si la situación la han creado ellos. El pueblo guatemalteco tiene una vocación pacífica. El pueblo de Guatemala está a la expectativa de que los políticos renuncien y se vayan. Si el Congreso hubiera renunciado
completo, titulares y suplentes, en este momento probablemente ya habría habido convocatoria a elecciones y ya estaríamos por lo menos avanzando en el camino correcto. A pesar de que realmente las circunstancias demandarían algún tipo de cambio profundo como para no permitir el monopolio de la postulación a los mismos de siempre. Porque si no, pues vamos a volver a ver, solo que ahora ya no por un partido, sino por otro, o a los mismos en los mismos partidos, y quedaríamos compuestos con el mismo Congreso. O sea que estaríamos en la misma situación de opresión política respecto del pueblo. La idea es que esperaríamos de que el pueblo cada vez abra más los ojos para darse cuenta quién elige, porque en todo caso eso es parte del proceso de maduración que necesitamos. Estamos llegando al final, nos quedan muy pocos segundos, pero creo que es importante, ya que el licenciado Acevedo ha dicho eso de que cuando acá empezamos a hablar de temas económicos o sociales, se cambia de tema o se le trata de interrumpir cuando ya lleva varios minutos con el micrófono agarrado. Yo sí quisiera aclararle de una vez por todas, licenciado Acevedo, que estoy seguro que así como yo, muchos otros que nos atrevemos a decir cosas o a hacer programas como este y a exponer nuestro pensamiento, si estamos confrontando a una clase política formada por personajes como usted u otros que han pasado por este programa y otros que no han querido venir y que insistentemente invitamos, créame que tenemos la necesidad de tener la suficiente solvencia moral, los suficientes principios y valores y vivir con la suficiente transparencia para atrevernos. Porque a pesar de eso, uno no solo es perseguido, amenazado, sino además peligrosamente acosado por gente como usted y otros que lo tratan de una o de otra forma. Pero créanme que no nos van a asustar y que cada vez somos más millones de guatemaltecos. No utilice su programa para victimizarse, porque no se trata de eso. Llevan 3 veces que lo hace y como pero no se haga la víctima. Mire, Dionisio, no le va a ser víctima. Que cada vez somos más millones de guatemaltecos los que estamos en esta línea de pensamiento, de ver con más claridad la suciedad con la que se ha manejado nuestro país y exigir con más fuerza la necesidad del cambio. Y eso es en lo que estamos trabajando, en una forma pacífica, cívica, usando la discusión como medio para lograrlo y en ningún momento otro método sucio como los que lamentablemente se usa la clase política. Así que nada más con ese comentario, yo quisiera ver si en unos 15 segundos alguien tuviera algo más que decir, licenciado Morales. Yo quiero decir algo. La verdad es que lo que está desesperando al pueblo de Guatemala es la corrupción, pero cuando se dice forma de corrupción, la gente cree que es nada más los que roban. O sea, los corruptos son los que roban, los que hacen ese tipo de cosas. No, hay distintas clases de corrupción. Por ejemplo, esto de las amenazas a ustedes. Es una forma de corrupción administrativa. ¿Por qué motivo se va a amenazar a un ciudadano, sean cuales fueran sus pensamientos políticos? Porque es una forma de corrupción que hay. Pero no solo en el Congreso, como nosotros sabemos, y que lo han admitido ustedes públicamente los diputados, que ha habido problemas ahí en el Congreso serios, sino que también en los otros organismos del Estado. Y yo quisiera recordar que en verdad, probablemente la corrupción que sentimos más de cerca son las que provienen de las distintas oficinas y agencias del organismo ejecutivo. O sea que en verdad la población quiere una limpieza de todo, hasta que se llegue un momento en que desaparezcan del ámbito nacional las amenazas, los secuestros, las extorsiones, las ejecuciones ilegales, todo ese montón de cosas que forman parte de una corrupción terrible que se prolonga. A mí nunca va a terminar el Ejecutivo de decir estamos interviniendo en los hospitales donde aparentemente se pagaban nada más 800 porciones de comida, raciones de comida, se daban a los enfermos y resultaba que aparecían en el presupuesto que pagaban 5,000 raciones de comida al día. Eso no puede ser, de veras. De verdad que hay una corrupción por todos lados. Y si no comenzamos por alguna parte, nunca se va a comenzar. Pero la verdad es, yo le digo una cosa, el pueblo de veras está desesperado, ha tardado 30 años en esto y puede tardar 40, 50, pero yo creo que algún día va a reaccionar contra esto y la verdad es que si no, este tipo de medidas de tipo legal, de tipo jurídico, de tipo no dan resultado, algún día la población va a encontrar la forma realmente de tomar por sus propias manos este tipo de cambio que el país produce. Los diputados en realidad son apenas y no todos la verdad, pero son apenas una parte visible de ese engranaje que funciona en Guatemala y que es la verdad intocable.
La clase de los intocables. Yo Los creo que no intocables. puede haber mejor cierre para este programa que es el licenciado Morales, y tal vez nada más reiterar que la única forma en que vamos a lograr el cambio de una o de otra forma algún día es con la participación de todos los guatemaltecos. Queremos agradecerle su presencia esta noche en Libre Encuentro, y con ustedes regresamos y seguimos por acá. Los esperamos para el próximo Libre Encuentro el próximo domingo. Gracias y buenas noches.